Hoy con un tema muy interesante y que la verdad mantiene en zozobra a buena parte de la población, y me refiero al tema de las extorsiones, ¿no? Que últimamente ha causado muchísimas noticias y páginas de prensa. Durante la época de fin de año las extorsiones se incrementan usualmente y con ello el número de víctimas mortales por no pagar la extorsión. Cada año los extorsionistas exigen bajo amenazas de muerte a los diferentes comercios fuertes cantidades de dinero, llamándolo bono navideño. El último caso ocurrió en contra de una empresa de telefonía a la cual se exigía un pago inicial de 100.000 quetzales. Y ve usted, y pagos mensuales de 2.000 quetzales para que sus vendedores pudieran operar en las zonas pues controladas por estas pandillas. En total fueron 5 ataques directos los que recibió esta empresa telefónica en las últimas semanas, y que al final dejó un saldo lamentable y triste de 4 fallecidos. Me refiero a 4 trabajadores de la empresa que fallecieron víctimas de estos pandilleros. De esta cuenta, la situación crea en los pequeños y medianos empresarios un temor y mucha zozobra, pese a los esfuerzos de la PNC por desarticular las bandas de extorsionistas. Así que el problema, lejos de terminar, parece que se agudiza en los últimos días, y justamente para eso es que hemos llamado a este primer segmento a 2 expertos que nos acompañarán en esta conversación. Así que doy la bienvenida justamente al licenciado Walter Menchú del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN y al licenciado Carlos Fernández, sociólogo y analista. Bienvenidos, buenas noches. Gracias. Gracias, muy amable. Para esta entrevista hoy me acompaña mi compañero y amigo Mariano Rayo. Mariano, ¿cómo estás? Gracias, Edgar, buenas noches. Bienvenido, la palabra es toda tuya. Gracias, licenciado Menchú. Usted viene estudiando desde hace ratos y tiempo el tema, el fenómeno de las extorsiones, ha publicado, ha analizado. ¿Es correcto aseverar de que las extorsiones, el fenómeno delictivo de las extorsiones se ha incrementado o solo es una percepción que se ha extendido? ¿Cuál es el análisis que usted nos puede trasladar? Bueno, para llegar a una conclusión a eso tendríamos que tener encuestas de victimización que se hacen año con año para decir, bueno, el año pasado cómo estaba, cómo siguió este año. Lamentablemente en Guatemala no tenemos y dependemos más que nada de las denuncias que se hacen. Las denuncias, los ¿Y cuál es la registros tendencia de esas denuncias que La usted ha tendencia es al incremento, y lo que vimos el año pasado fue un incremento grande porque la tasa de denuncias empezó en 35 y acabó en 43. 2016. 2016, es decir, empezamos con promedios de 400 denuncias mensuales y terminamos con casi 700 denuncias, variando ahí entre los datos de cada mes, pero este año iniciamos con 43 y ya vamos en 45. Lo que decíamos el año pasado era de que se hicieron esfuerzos bastante importantes de parte de la policía y de parte del Ministerio Público para promover la denuncia, porque si no hay denuncia no se saben las características de esos delitos. Digamos, si hay denuncia, las personas ya les adelantan algunos datos a los investigadores que sobre eso pueden ellos trabajar e ir acumulando datos, pero lo que mirábamos era que hubo un incremento grande en las denuncias. Lo que ahora se observa es de que no solo hay una percepción de que han incrementado las denuncias, sino también la incidencia del delito, más con los últimos casos que se vieron. Licenciado Fernández, efectivamente, yo creo que algo que mencionó y es muy importante el licenciado Menchú es que no tenemos encuestas de victimización, y de verdad el problema que existe es que hay una cifra pues bastante importante de gente que no denuncia. ¿Cómo lee usted, le hago la misma pregunta, las cifras de extorsión? ¿En realidad sí van en un aumento alarmante o es una situación meramente de percepción? Bueno, y yo creo que ante la carencia de datos, evidentemente no tenemos, digamos, un análisis cuantitativo sobre el aumento. Sin embargo, yo creo que hay un aumento alarmante de las extorsiones. El día de hoy, la Iglesia Católica, a través de la Oficina de Derechos Humanos, precisamente denuncia o informa que las iglesias católicas están siendo extorsionadas. Es decir, eso ya nos dice a nosotros cosas importantes en el fenómeno de la extorsión, puesto que se está llegando, digamos, a niveles que hace unos meses o el año pasado para nosotros eran indecibles. Es decir, extorsionar a iglesias que no son negocios, no son empresas realmente, sin embargo las están extorsionando. Entonces yo creo que hay un incremento, y la percepción es que el incremento de las extorsiones es muy elevado, se está dando. Licenciado Menchú, el tema de las extorsiones no es nuevo. Desde hace varios años se coloca como el delito con mayor frecuencia y mayor incidencia. Las fuerzas de seguridad del Ministerio de Gobernación explican
de que han combatido, que han desarticulado bandas importantes, operadores importantes. Se habla de los bloqueos de las llamadas desde de los centros carcelarios, en fin, una serie de acciones. No obstante todo eso, pues ambos nos concluyen en las primeras respuestas de que lejos de disminuir el fenómeno, está incrementando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde se está fallando? Los esfuerzos han sido exitosos, pero cuando vemos que el indicador final está incrementando, uno dice, bueno, aquí ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que creo que si no se hicieran esos esfuerzos, tendríamos un repunte incluso peor de la violencia asociada a las extorsiones y todos los delitos conexos que eso lleva. Creo que el fenómeno se ha desbordado de tal manera de que ya con los recursos que se están destinando actualmente ya son insuficientes. Lo que pasó fue, históricamente lo que pasa es de que en 2008 se ve un pico grande en el tema de las extorsiones, principalmente por una modificación al Código Penal, en donde la extorsión no estaba tipificada adecuadamente. Antes uno iba a denunciar y lo reportaban como amenazas más que nada. Cuando hacen esa diferencia y ya lo tipifican de forma de que ingrese todo lo que realmente es extorsión, se da un salto grandísimo y empiezan a ver cada año cantidades de 5.000, 7.000 denuncias en los 12 meses del año. Y lo que pasó fue ese cambios en la ley contra la delincuencia organizada también, porque no solo está el delito de la extorsión, sino también el de exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito. Y en los últimos años lo que se vio fue que el Ministerio Público y la policía empezaron a cambiar sus métodos de investigación. Ahora lo que se ve es que la policía y el Ministerio Público van detrás de bandas completas y las desarticulan. Lo que pasa es de que los procesos son bastante lentos. O sea, hay unos casos que han tardado 6 meses, 2 años de investigación. Entonces, a ese ritmo, o sea, con toda la cantidad del delito que hay, sí nos llevaría mucho tiempo, suponiendo que se mantiene lo demás constante, pero sabemos que eso va incrementando, ¿verdad? Aquí no podemos aplicar el ceteris paribus, ¿verdad? Se van agregando otras bandas criminales y al final tenemos que el esfuerzo institucional desde el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, temas de inteligencia criminal, ya no se da abasto para el delito que se ha desbordado. Un poco entendiendo lo que nos comenta el licenciado Menchú, ¿qué ha hecho bien PNC y Ministerio Público y qué ha faltado para ser más contundente contra los extorsionistas? Sí, yo creo que esa es una pregunta toral. Yo diría que el tema de las extorsiones no se ha abordado en la integralidad. Es decir, cuando yo hablo de la integralidad es desde diversas perspectivas. Y yo diría que realmente el modelo no ha funcionado, porque la percepción que se tiene es un incremento evidente de las extorsiones. Y la policía desarticula bandas, pero hay un entramado que sustituyen, es decir, hay otras bandas que van a sustituir a las que desarticulan. ¿O es que desarticulan a los operarios y no desarticulan a los cerebros? Yo creo que desarticulan a los operarios, inclusive pueden desarticular a los cerebros, pero hay una disputa, entonces hay otras bandas que vienen y sustituyen a la banda que está siendo desarticulada. El día de hoy, por ejemplo, el Búcaro amaneció, todos los comercios cerraron ante el asesinato de una propietaria o empleada de una tienda, es decir, toda la comunidad. Cuando uno les pregunta por qué no se organizan los vecinos, la respuesta es que los hijos de los propietarios de las viviendas ya están en las bandas de extorsionistas o de sicariato. Entonces eso nos da la situación que esto viene como una ramificación, hay una eclosión realmente de los parámetros de violencia. Y esto realmente es muy preocupante y yo diría que ante esta situación las autoridades de gobernación, la Policía Nacional, no tienen planes contundentes, articulados desde diversas ópticas. Y a su criterio, ¿qué características debería tener un plan para que sea contundente si está operando la investigación criminal, gobernación, inteligencia? ¿Qué le hace falta para que sea contundente, licenciado Flores? Yo creo que lo contundente podría ser el aspecto, digamos, económico. Es decir, ¿qué es lo que sucede en estas áreas de la ciudad de Guatemala fundamentalmente?
habrán posibilidades de que los jóvenes que integran estas bandas tengan acceso a otros medios, no sé. Es decir, yo creo que habría que enfocarlo en una mayor, tal vez no contundente, pero sino con una mayor amplitud, desde una perspectiva no solo a partir del concepto de la seguridad, sino algunos otros factores económicos, sociales, que me parece que deberían de entrar en el debate. Así es, un fenómeno multidimensional de las extorsiones, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando volvamos continuaremos hablando de las extorsiones con nuestros invitados, así que le invitamos a que continúe con nosotros una vez volvamos de la pausa. Muy bien, estamos de regreso en esta conversación en las 8:45, conversando justamente el tema de las extorsiones que tanto ha llamado la atención en los últimos días. Comentábamos a la introducción que quizás el parteaguas de esta discusión tiene que ver con la amenaza que hacen algunos pandilleros a una empresa telefónica multinacional de Guatemala, en la cual se exige pues 100,000 quetzales de entrada y una cuota de mantenimiento de 2,000 quetzales mensuales. Así que un poco en ese contexto estábamos discutiendo lo que sucede, Mariano, así que te cedo la palabra. Efectivamente, Edgar, y aquí al licenciado Menchú la pregunta. Usted hoy declaraba públicamente y le decía a la gente, no pague. Su recomendación a quien está siendo extorsionado es no pague. Pero la consecuencia de un no pague fue lo que vimos el viernes pasado con esta empresa telefónica, donde al no pagar, al rechazar, hicieron un ataque con el lamentable fallecimiento. ¿Cómo podemos hacerle entender a las personas entonces que la recomendación correcta es no pague, si la consecuencia de no pagar está siendo ya esos ataques y muertes? Bueno, el eslogan de la campaña del MP fue yo pago, no, yo denuncio, no pago. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es, lo peor que puede hacer alguien, ya sea una empresa o un individuo en general, es pagar y no denunciar. O sea, ahora yo no digo no pague en absoluto, sino dependiendo del riesgo que está corriendo la persona, pague, pero denuncie. Lo peor que puede hacer es estar pagando y seguir pagando y no denunciar. ¿Por qué? Porque lo que uno debería hacer es asesorarse con gente. Existen asesores policiales o asesores en el Ministerio Público en donde uno puede abocarse y decirle, mire, vengo a poner mi denuncia. ¿Cuál es la tasa de efectividad que ustedes han alcanzado en el tema de después de una denuncia, efectivamente algo pasa por parte del ministerio? ¿Tienen ustedes ese dato? Sacamos un dato ya hace algunos años que decía que menos del 25% de las denuncias llegaban a algún momento a ser resueltas en cuanto al delito de la extorsión, digamos, pasaban por el sistema judicial y se les daba una condena a las personas, ya sea absolutoria o 25, o sea, solo serían... Una de cada cuatro, de un paquete que nosotros analizamos entre 2008 y 2014 más o menos. Y entonces lo que pasa es que también la gente dice, yo no denuncio, principalmente ¿por qué? Porque tengo miedo de que efectivamente me van a hacer daño. O sea, cuando se hizo la encuesta de victimización en el municipio de Guatemala, decía, la mitad de la gente que dijo que sí estaba siendo extorsionada, dijo que sí pagó. Y de la otra mitad que no pagó, el 14% que no pagó, sí recibió algún tipo, no solo de amenaza, sino le hicieron algo, lo pasaron baleando o lo amenazaron de forma más fuerte. Entonces sí hay una consecuencia de no pagar. Y eso, por eso es que hay que analizar el tema de las extorsiones, porque no puede haber una política de un solo diseño para todas, porque las extorsiones varían. No es lo mismo que alguien aleatoriamente me llame a mí a la casa y me amenace y me cobre extorsión,
a que yo soy un empresario de línea de transporte, por ejemplo, y me vayan a cobrar personalmente. Un poco para entender las respuestas o posibles respuestas al fenómeno de las extorsiones y las pandillas, licenciado, en el Congreso recientemente trascendió la discusión de la ley contra actos terroristas. Y algunos plantean que esta legislación podría ser una herramienta eficaz, aunque bastante, digámoslo así, fuerte para el Estado, para atacar el flagelo de las extorsiones y las pandillas. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se apruebe una legislación como la ley contra actos terroristas? Y esto, le pregunto yo, ¿podría dar algunas herramientas al Estado que hoy no tiene para combatir el fenómeno? Yo creo que en lo político, precisamente uno de los problemas que se está dando con este repunte de la violencia es que se está aprovechando el temor de la población, el miedo de la población, para comenzar con las ofertas electorales, digamos, de lo que se ha hablado de la mano dura, por ejemplo, de la ley contra el terrorismo, de la pena de muerte. Yo particularmente creo, y como defensor de los derechos humanos, que esto no va a contribuir a parar la delincuencia en nuestro país. Es decir, aquí, como le decía anteriormente, hay causas múltiples que generan la violencia. Y evidentemente estamos en ese debate, y yo creo que inclusive en Río Revuelto, como dirían las abuelitas, ganancia de pescadores. Pero no son las Porque pandillas de grupos lugar. terroristas, digamos, en cuanto a su forma de operar, cuando pues atacan a los repartidores, cuando ponen granadas, no actúan como terroristas los pandillas. Es decir, lo podríamos tipificar como terroristas, pero el tema es que yo creo que leyes como este tipo no van a solucionar la problemática. Es decir, yo creo que deben de privilegiarse los sistemas de inteligencia, por ejemplo, y como le decía, considerando que la violencia es multicausal, hay otros fenómenos que deben de tratarse en el tema propiamente de la violencia en Guatemala. Licenciado Menchú, el tema de la telefónica del pasado viernes puso en la picota algo que era un secreto a voces, y es que hay sectores empresariales, sectores industriales que han empezado a convivir con las maras y los extorsionadores. O sea, saben que pueden llegar los repartidores hasta una frontera, entregan ahí a su producto y son los extorsionadores y los mareros los que se encargan al interno de ese sector. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿A dónde nos está llevando esta situación? Bueno, lo que hay que entender es de que las extorsiones, bueno, pueden ser predatorias, o predatoria es un golpe duro al inicio y ya nunca más, pero pueden ser constantes, de estar ahí, cobrar una renta, que son las más buscadas, ¿verdad?, por los criminales, y lo que se busca es tener una renta constante. Entonces, esas es bien difícil, digamos, quitárselas de encima a alguien. Y lo que yo le decía antes, o sea, una vez uno cede, como que se queda cautivo. Ya es un mercado cautivo que tienen los extorsionadores. Y lo que pasa es que eso empieza a fortalecer las estructuras criminales. Roberto Saviano, en el libro que tenía de las mafias en Italia, decía que los Giuliani, que era un grupo familiar mafioso, habían empezado desde la extorsión. O sea, ellos tenían algún control criminal de algunas áreas y empezaron a cobrar extorsión, y luego fueron trascendiendo hacia otros delitos más graves hasta caer como en el secuestro, por ejemplo, a medida que se fueron fortaleciendo. Bueno, aquí ya estamos en el asesinato.